8:18, gracias por continuar con nosotros. Comenzamos con nuestros invitados que ya están presentes en nuestro estudio para hablar sobre varios temas. En estos momentos me encuentro acompañada con Luis Pereira, es por supuesto el director del INE, y vamos a estar hablando hoy sobre un tema que ha suscitado mucha controversia con respecto al aumento del número de personas que somos y si va a afectar políticamente o no en realidad. Quiero darle los muy buenos días a Luis, gracias por estar acá, bienvenido. Muy amables una vez más por su entrevista. Gracias. Ya somos prácticamente caseros, siempre nos apoya con los datos de INE y cuál es el trabajo en realidad que realiza. Comencemos hablando, Luis, estos datos, bueno, muchísimos titulares han dado la noticia desde varios puntos de vista, ¿verdad? La realidad es que hemos aumentado en números. La realidad es esa, la realidad es que se ha aumentado en 32.602 personas, en casi todos los departamentos del país, excepto en Pando, con cifras que son pequeñas pero significativas para esos departamentos, para esos municipios, para esas comunidades en las que por circunstancias administrativas, técnicas y principalmente de la nueva organización que tiene el país se han omitido, ¿no? Lo importante es incorporarlas, pero también saber la proporción del problema. Hoy en los medios de comunicación existen titulares, cuánta tinta se ha gastado hoy día por ese tema, cuando, bueno, el que quiere criticar va a criticar y argumentos van a sobrar, ¿no? Si hablamos y entrevistamos aquí a alguien y decimos que Dios creó al hombre y a la mujer y es algo perfecto, alguien va a decir, bueno, en la dictadura la peló, ¿no? Y va a criticar la creación del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, argumentos siempre van a sobrar y, claro, coincide con un periodo electoral, ¿no? Y cualquier cosa se electoraliza y se lo vincula. No afecta en el tema de las circunscripciones electorales y no hay ningún matemático, ningún politólogo, ningún demógrafo que, digamos, podría demostrar que una circunscripción se va a modificar por haber aumentado, por ejemplo, en el municipio de La Paz, el municipio del Alto es el mayor incremento, 4.000 personas, de las 32.000, 4.000 están en el Alto. Después viene La Paz y en Sucre, en la ciudad de La Paz y en Sucre, 1.800. En el Alto, cada circunscripción electoral se conforma con 140.000 habitantes. Son 4 circunscripciones electorales, distribuyen los 4.000 en los 4.000 más 140, de 140.000, 141.000 no modifica absolutamente nada, no modifica la distribución de diputados. Entonces básicamente es un tema de crítica por criticar, o sea, y por tener titular en el caso de algunos de los medios de comunicación. ¿Por qué coincide en esta fecha? Porque nosotros en diciembre del año pasado sacamos una resolución administrativa. La Constitución Política de Estado en el artículo 24 establece el derecho a petición que antes no había. Yo fui director del censo anterior, del censo de población anterior. Al censo anterior publicamos los datos, a los pocos días se hizo algún tipo de modificación con un decreto, pero no había esta obligación que establece la Constitución de demostrar lo que haces y si hay una corrección que hacer, la tienes que procesar, ¿no? Entonces, y era relacionado más al tema de límites, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley 339 de unidades de limitación de unidades territoriales se establece o se clasifica los límites en precisos e imprecisos. En Bolivia la mayor parte de los 339 municipios carece de ley de limitación y por lo tanto de límites precisos. Entonces en el marco de la imprecisión de los límites se ha hecho el censo de población y vivienda y en esa imprecisión, áreas que hay en conflicto, aquí en el municipio de La Paz tenemos varios conflictos con todo, prácticamente creo con todos los vecinos y eso ocurre en todos lados, tienes que resolver ese tema y te presentan, pues el INE no resuelve el tema de límites, pero te presentan sus antecedentes y tienes que decir si realmente esta comunidad tenés que pasar a este municipio porque tiene antecedentes de autoridad con competencia para modificar. Entonces, estos 6 meses que nos hemos dado coincidía con el 30 de junio y justo estamos en un periodo de elecciones. ¿No? Claro. Entonces lo vinculan elecciones con, si hubiese sido un mes antes, un mes después, seguramente no hubiese habido esa asociación, se hubiese asociado con cualquier otro tipo de los eventos. Y si no se hubiese politizado en ese aspecto, probablemente en otro, ¿no? Ese es el tema. Se mejora la calidad de la información, se consistencia la información y lo importante es
además de cuántos somos, sobre todo cómo estamos. Y ese es el objetivo de un censo de población, ¿no? Los conteos de población, el número de habitantes, en realidad deberíamos tenerlos por los registros administrativos, como pasa en muchos países. Cada día nacen y mueren personas, cambian de un lugar a otro lugar, de un departamento a otro departamento, o salen afuera o regresan al país. Eso se genera a través de los registros administrativos, que estamos avanzando, tenemos que ir avanzando en ese aspecto. Se le da al censo, al censo esa circunstancia de hacer la distribución de diputados, etcétera, pero seguramente después pronto ya iremos sustituyendo y veremos el censo en su justa dimensión. Investigación estadística para ver indicadores sociales, demográficos y económicos. Y es precisamente por eso es que es importante saber cuántos somos, cómo estamos viviendo y qué nos falta, qué nos sobra o para dónde hay que distribuir mayores recursos. Correcto. Precisamente ese es el objetivo, como usted nos comentaba en la entrevista anterior, de censar. Sin embargo, decían también que estos datos no son cerrados, no son específicos, en el sentido de que la cifra que se da no está cerrada ni está totalmente vinculando a todas las personas que están, porque, por ejemplo, la cifra se ha dado ayer, hoy han nacido 3 personas más, o han nacido 5 personas más en el transcurso de la noche. Claro. Esto está haciendo que sea un aproximado el número de los que somos en realidad. Correcto, ¿no? Es bastante dinámico el crecimiento de la población, aunque ya yéndonos a los datos, Bolivia se caracterizaba por un país con altas tasas de crecimiento. Eso ya no está pasando así, seguimos siendo un país con alta tasa de crecimiento, pero es un país en lo que se llama en transición demográfica. Antes teníamos altas tasas de fecundidad y hoy vemos en nuestros propios hogares lo que pasa. Nuestros papás cuántos hermanos tenían, ¿no? O nuestros abuelos cuántos hermanos tenían, nuestros papás, cuántos hermanos nosotros hemos sido en nuestros hogares, cuántos hijos tenemos y nuestros hijos cuántos nietos o hijos tienen, ¿no? Es decir, va disminuyendo el tamaño de nuestros hogares conforme pasa generación tras generación, porque nuestros jóvenes, ustedes, los jóvenes, los tenés aquí al frente, tienen comportamientos demográficos reproductivos que copian del exterior, de Europa, de cualquier país. Entonces, rápidamente nosotros hemos pasado a un proceso de transición donde nuestros comportamientos, nuestros valores cambian y en función de eso sabemos que tenemos que tener hijos de pasado los 25 años, etcétera, cuando asientes tu proyecto de vida, ¿no? Esa es la visión que ahora tenemos o que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Entonces eso implica una reducción y eso es lo importante de un censo. Baja la tasa de fecundidad, baja la mortalidad, ¿no? Tenemos indicadores de desarrollo importantes, tenemos tasas de analfabetismo que ya llegan a niveles bajísimos y ahora nos tenemos que preocupar ya no tanto de analfabetismo como calidad de la educación. Tenemos que no ocuparnos tanto en el tema de ocupación, sino es calidad de la ocupación. La mayor personas son propietarias, no es mi caso, pero propietarios de vivienda. La calidad de la vivienda hay que mejorarla. Y lo que vos señalabas es irnos en función a políticas. Ahora tenemos la Agenda 2025. ¿Cómo estamos ahora? ¿Dónde estamos peor para llegar a esas metas que nos estamos trazando para el 2025? Y en función de eso, ¿dónde tenemos que actuar? Y esa es la información que genera el Censo de Población y Vivienda. Teníamos unos parámetros, Luis, de los cuales queríamos hablar en relación con los departamentos. Bueno, en función a los departamentos, y no sé si aquella cámara me Vamos sigue. a ponerlo del lado de acá, préstame, por favor. ¿Sí? Gracias. Si tenemos ahí, podemos ver, además de la población de 10.059.856, el departamento con más habitantes es el departamento de La Paz, con 2.700.000 habitantes. Santa Cruz con 2 millones, casi también 700.000, o sea, tienen una población muy parecida a ambos departamentos, y le sigue el departamento de Cochabamba. Lo interesante es la densidad demográfica. Antes en Bolivia se decía somos una persona por kilómetro cuadrado, ¿no? Ahora somos 9 personas por kilómetro cuadrado. En Cochabamba tenemos la mayor densidad demográfica, tenemos 31 personas por kilómetro cuadrado, y Pando sigue siendo el departamento con menor población, pero entre el censo anterior y este censo ha duplicado su población. De 52.000 habitantes ha pasado a 110.000 habitantes, tiene la mayor tasa de crecimiento intercensal, y entonces nuestro país además la población estamos distribuyendo más adecuadamente, no estamos concentrando como pasa en otros países en las capitales, en grandes urbes, sino más bien nosotros tenemos capacidad de distribuir nuestra población, y creo que en eso estamos muy acertados en saber cómo
tratar de que el desarrollo no se concentre en ciertas regiones, ¿no? En el crecimiento de cada departamento. Nos decía que desde los 32.000, 4.000 era del Alto. En el caso, de los 32.000, 4.000 son del Alto, pero en el caso del Alto son 853.000 habitantes, los 4.000 no significan un aumento importante, perdón, 843.000 habitantes, ahora son 848.000 habitantes, no significa nada, lo importante es 848.000 habitantes. El municipio del Alto es más poblado que el municipio de La Paz, por ejemplo, ¿no? Tiene más habitantes, La Paz tiene 766.000 habitantes, pero ni duda cabe que la ciudad más grande o el municipio más grande de Bolivia es Santa Cruz de la Sierra, ¿no? O sea, pero además no hay que irnos tampoco tanto a las cifras absolutas o decir que Huacaraje tiene 4.111 habitantes, sino cómo está la población de Huacaraje, cómo están sus indicadores con relación a la promedio nacional y a las metas que nos estamos planteando para el 2025, y en Huacaraje, por ejemplo, qué políticas hay que implementar, en qué estamos bien, en saneamiento estamos bien, perfecto, en educación, calidad no estamos bien, tenemos que emplear el gobierno municipal de ese municipio, su gobierno departamental, el gobierno nacional, y ese es el dato que estamos generando. Por ejemplo, en el tema de analfabetismo, que es interesante, hemos bajado a un nivel que ya le decía casi de cualquier otro país, 5% de analfabetismo, pero la brecha entre hombres y mujeres ha disminuido de manera significativa, y ese es un acierto, digamos, es un dato en el que estamos. Muy importante. Antes había entre hombres y mujeres 12 puntos porcentuales, ¿no? La tasa de analfabetismo de las mujeres era de 19%, de cada 100 mujeres 19 eran analfabetas, hoy son 7 mujeres analfabetas, y la brecha entre hombres y mujeres ha bajado a 4, ¿no? 4 puntos porcentuales, muy importante. En el caso, digamos, de Pando es casi la tasa de analfabetismo, un punto porcentual, 1,96, casi 2 puntos o 2% en hombres y 13 mujeres, ¿no? Entonces, esa es también la política, reducir brechas de género. Entre la desigualdad, eso demuestra que no solamente está funcionando los proyectos instaurados por el gobierno nacional, sino también que personalmente las mujeres también ven la posibilidad y se ven como capaces de aprender y de ir más allá de lo que normalmente se hacía en tiempos anteriores. Por tanto, es una dualidad de adelanto que es respetable y que debemos seguir profundizando en los años que continúan. No es que tenemos que quedarnos ahí o que nos sentimos conformes con esa cifra, sino que hay que seguirla profundizando. Correcto. Y después otro dato interesante de los datos primeros que estamos generando es la atención de parto, ¿no? de las mujeres. Antes teníamos 53, de cada 100 partos 53 se atendía en establecimientos de salud, ahora son 69, el resto se hace en domicilio, pero también hay que saber que en la política que ahora está implementando el gobierno también hay el parto institucionalizado en domicilio, ¿no? Entonces hay que investigar ahora este dato, investigarlo. Bueno, de los 28 partos que todavía tenemos en domicilio, ¿cuántos son partos institucionalizados? Es decir, atendidos por partera institucionalizada, capacitada, o inclusive personal de salud que ahora se desplaza a los hogares para atender el parto por la cosmovisión, por la forma en que las culturas nuestras quieren tener al hijo, recibir al hijo en el hogar y no en un establecimiento. Entonces lo quieren porque es así, son sus costumbres, pero hay que hacerlo con la atención de personal de salud, y en esos indicadores también nos dan ese tipo de información. Excelente. Te agradezco mucho, Luis. Realmente Gracias. Los temas que se manejan, tenemos que hacerle entender a la población que van no tanto con el tema político, sino con el tema de las propuestas de mejoras de proyectos que se deben realizar en cada uno de estos lugares. Es decir, no saber tanto, no es lo importante tanto cuántos somos, sino qué les falta a esos que son en realidad, en qué se les puede mejorar su forma de vida, los servicios básicos, las necesidades de superación, la necesidad de educación, y por tanto en esa medida el censo se convierte en un elemento muy importante. Muy amable, gracias por la entrevista y que no sea la última. Por supuesto, no va a ser la última. Pues amigos televidentes, usted ya veía en qué sentido el censo se convierte en un elemento importante y cómo, según las palabras de Luis Pereira, no influye en el tema político. De todas formas, vamos a seguir seguramente profundizando aún más este tema. Sin embargo, ya hoy lanzamos los datos fundamentales y le damos a usted la información certera de manos del director, la persona que dirige y que está proyectando, entiende la proyección del censo y su importancia para nuestra población, para el desarrollo de nuestra población. Vamos con más información. Karen ya está lista con nuestros próximos invitados.
8 de la mañana con 33 minutos, muchísimas gracias Saraí, pero nosotros antes de presentarles a nuestros invitados queremos invitarles a que se vayan hasta Balenciaga si es que gustan de algún corte, algún cambio de look, tal vez solamente en Balenciaga, se los recomendamos, ustedes pueden dirigirse hasta el edificio Inimani 2, local 1 en la Pedro Salazar y 6 de agosto, expertos en estética y cosmetología, Balenciaga. Ahora sí, les presento a nuestros invitados. Yo estoy acompañada de Marco Gutiérrez y de Boris Farfán. Ellos son voluntarios de Pasos de Alegría. Chicos, buen día. Gracias por estar aquí. Marquito, iniciemos hablando acerca de esta campaña para recaudar fondos. ¿Para quiénes van a ir estos fondos? ¿Para quiénes se está trabajando en esta campaña? Bueno, primeramente gracias por la cobertura. Esta campaña va a recaudar fondos para las Yachayhuasis, que significan escuelas del saber. ¿Dónde están en las escuelas del saber? Cuéntame, Bueno, Boris, por favor. Karen, están en el monte, así en los lugares rurales de Bolivia. Y digamos, los niños que caminan durante 3 o 4 horas para llegar ahí, deciden quedarse durante una semana. Están 5 días ahí y en los fines de semana van a sus comunidades. Comen ahí, tienen alojamiento ahí, todo. Incluso los padres se turnan para ver quiénes van a ir a cocinar para todos los niños durante la semana. Es muy bonita esa experiencia. Yachayhuasis es un proyecto que es parte de alguna organización. Sí. ¿Qué organización es esta? Bueno, estamos trabajando con la Compañía de Jesús y Fe y Alegría. Pero nosotros estamos en la primera fase de esta campaña y luego Fe y Alegría la va a continuar después. Marquito, ¿ustedes cómo llegan a ser ser voluntarios para poder trabajar en estas campañas de recaudación? Bueno, para llegar a inscribirnos tenemos que ir a la calle Yanacocha, al Centro Integral San Calixto, donde tienes que llevar 3 fotos 3x3, fondo blanco, un formulario que lo tienes que llenar ahí mismo y fotocopia de carnet. Bien, entonces, Boris, la gente que también quiera colaborar puede dirigirse hasta el Colegio San Calixto, ¿no? Claro. Y ser parte de los de voluntariado. Así que venga nomás la gente, les hacemos la invitación abierta, necesitamos gente. Esto es por un buen fin, es por la educación de los niños, todo para mejorarlo. Boris, ¿por qué estamos necesitando fondos ahora? Sabemos que ha habido por ahí tal vez, no una ruptura, pero tal vez se ha disminuido la cantidad de apoyo justamente para las casas Yachayhuasis. Claro, es de que el financiamiento que usualmente llegaba de España por la Compañía de Jesús no está llegando por la crisis. Así de que se decidió que un grupo de voluntarios ayude a esta gente. Entonces entramos nosotros. Nos van a poder ver en las calles, estamos desde el domingo ya, con unas anforitas rojas. Ya, son justamente estas, mostramos Sí, por mismas. favor, las que tenemos ahora. Esas anforitas rojas, nos van a ver en la calle recolectando, así son algunos chicos locos que van a hacer harto ruido, hacen todo por la colaboración, a que si nos ven, una monita, un centavito no hace daño, por favor, es por un futuro mejor para nuestra nación. ¿Hasta cuándo va a ser esta campaña, Marco? Esta campaña va a ser unas 2 semanas y media, más o menos, al 20. 20 de julio. ¿Qué más necesitamos para poder ayudar a todos estos niños de estas comunidades? Más que nada se pueden aproximar a los centros integrales, así, dar su colaboración o también preguntar de qué manera pueden ayudar, porque las puertas siempre están abiertas, cada persona que puede aportar con su granito de arena lo hace, nosotros estamos haciendo lo nuestro y si la gente nos colabora sería mucho mejor. Perfecto, entonces si nosotros nos encontramos con alguno de ustedes en las calles de la ciudad de La Paz, vamos a hacer ese aporte y por supuesto buscarlos también para cualquier otra actividad que ustedes requieran también de nosotros. Bien chicos, hagan la invitación por favor a quienes nos están viendo, para que puedan colaborar, por supuesto. Marquito, dale. Bueno, los invito No a todos. estés tímido, estás muy tímido, así no vas a convencer a nadie. Ya, dale, Marquito, porque si no, bueno, imagina que estás en la calle, que te estás acercando a una de esas personas en la calle comercio y le estás diciendo, amigo, aporta, porque es para tales y para tales, para los niños de nuestra ciudad. Dale. Ya bueno, primero los invito a todos de La Paz a colaborarnos con una pequeña monedita, porque realmente es para una buena causa. Y no sé. Y no sé, nada, Boris va a salvarla, va a dar la cara por el grupo de voluntarios. A ver, dale. A ver, yo les diría, Mira, está ya Saraí, convencela de que te dé una monedita. muy buenos días, Saraí. Convencela. Somos los voluntarios Pasos de Alegría y estamos en una campaña para recaudar fondos para las Yachayhuasis. Es para mejorar la educación de los niños, el futuro de nuestra nación. Así que con una monedita, un centavito que tengas, nos podrías colaborar mucho y ayudarías a que unos niños tengan una mejor educación. Ahí está. Le ha convencido, ahí está, muy bien. Vamos a hacer nosotros nuestros aportes aquí también. Gracias chicos por venir y No, bueno, muchas las gracias puertas a están ustedes. abiertas para Muchas cualquier gracias. campaña y actividad que tengan.
8 de la mañana con 38 minutos. Nosotros continuamos con mucho más en Vamos Bolivia. Espérenos unos minutitos, por favor, porque ya regresamos. Nos vamos a una pausa.